Consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Unidos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, en esta mañana quiero pedirte que seas tú quien hable, Señor, que quites todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para atender al mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a poner en práctica lo aprendido de tu palabra. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El mensaje de esta mañana se llama perdonar para poder orar. Perdonar para poder orar. Y el pasaje que acabamos de leer nos cuenta la parábola de los dos deudores. Pero para entrar en materia, vamos a ver una ilustración a manera de introducción. En la siguiente ilustración tenemos allá en el siglo pasado, en un lugar cerca de Turquía, había una guerra civil. Y en esta guerra un soldado entró en un hogar de una tribu enemiga y estaban dos hermanos, una niña y una muchacha y un muchacho. Y con saña desmedida mata al muchacho con su bayoneta. Y cuando se está preparando para matar a la muchacha corre y se escapa por una ventana. Esta muchacha logra escapar de esa región y huye a un país vecino. En el país vecino lleva una vida distinta. Estudia, se gradúa de enfermera y ya la tenemos como una persona adulta trabajando en un hospital. En ese hospital, tiempo después, llegan heridos de guerra. Y un día, entre esos heridos que le toca atender a ella, encuentra al soldado que mató a su hermano. Ella lo reconoce, pero lo interesante de esta ilustración es que el soldado también la reconoce, pero el soldado está herido. ¿Qué pensamientos habrán cruzado por la mente de este hombre? Muchos y muy difíciles. Pero nuestra ilustración nos dice que esta muchacha, ahora una mujer adulta, con cualidades de enfermería, comienza a curar al soldado hasta que éste empieza a mejorar. Ya mejorado el soldado, con mucha pena, le hace la pregunta: ¿por qué hizo esto? ¿Sabe usted quién soy? Sí sé quién es usted. Sí sé. ¿Por qué hace usted eso? Bueno, es que dentro de las cosas que esta mujer había hecho en su nueva vida, es que había conocido al Señor y había aprendido una fe que le enseñaba a perdonar a sus enemigos. Y en esta mañana vamos a aprender sobre esta fe. Ella tenía una fe que le enseñaba a perdonar a sus enemigos.
Ahora viene la pregunta de esta mañana con la que quiero que usted mantenga en su cabeza durante esta predicación. ¿Y tú, hermano? ¿Tienes esa fe? No me conteste. Quédese con esa pregunta. ¿Tendremos usted y yo, hermano, esa fe que nos enseña a perdonar a nuestros enemigos? Porque si algo está al centro de nuestra fe, créame, es el perdón. Es el perdón. Ahí está el Señor en la cruz, dando perdón, pidiendo ya un perdón futuro también. No solo nos perdona de nuestros pecados pasados y de los presentes, hasta de los pecados futuros. Pidiendo una oportunidad más hasta para los que lo estaban crucificando. Por eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al decirle al Padre perdónalos, es darles una nueva oportunidad de que vengan a ti. Esa es la verdadera intención. Al centro de nuestra fe está el perdón. A esto vino Jesús al mundo. Jesús vino para que nosotros que estábamos alejados de Dios fuéramos acercados. Porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No hay vuelta de hoja. Jesús vino para que nosotros que estábamos alejados de Dios fuéramos perdonados y reconciliados con Él. A eso vino el Señor, a que fuéramos perdonados y reconciliados. Ahora nos toca a ti y a mí, hermanos, ¿qué? Extender ese perdón. Nos toca a ti y a mí aprender a perdonar a otros. Jesús nos lo enseña en esta parábola que acabamos de leer. Así como el siervo de esta parábola fue perdonado, nosotros también hemos sido perdonados de una deuda impagable. La deuda que se menciona aquí era impagable, pero usted y yo, hermano, Dios nos perdonó una deuda impagable. Dice que la salvación es de gran precio y que nosotros en nuestros medios no la podemos pagar. Pero nos gusta pensar que nuestro pecado no es gran cosa, lo que les decía de la carne. Usted le puede preguntar a mucha gente: oiga, ¿usted es pecador? Y mucha gente le va a responder: espérate, yo no mato, yo no robo, yo no puedo ser pecador. ¿Ven cómo el ser humano que no conoce a Cristo le gusta minimizar el pecado? Pensar que por no hacer algunas cosas ya está bien. Les gusta pensar que ellos, el pecado que cometen, son pecadillos. Es más, así les dicen: son unos pecadillos, como si fuera algo sin importancia. Y déjame decirte, hermano, que si tú y yo viéramos el pecado como realmente es, el mundo nos quiere hacer pensar que matar sí es algo feo, pero mentir no puede ser tan feo. Si usted y yo viéramos realmente cómo es el pecado de la mentira, lo asqueroso que es, nos daríamos cuenta y veríamos la gran ofensa que esas cosas que creemos que son pequeñas, la gran ofensa que es delante de la santidad de nuestro Dios 3 veces santo. No nos engañemos. El mundo quiere que nosotros caigamos en el autoengaño de minimizar el pecado, y esto no puede ser, porque el pecado es una gran ofensa. Dios nos ha dado vida y por lo tanto le debemos total obediencia. No podemos obedecerlo un rato sí y otro rato no. Debemos total obediencia a Dios porque Él nos ha dado vida.
Pero hermano, tú y yo somos carne y continuamente fallamos. Por eso tú y yo necesitamos ser perdonados continuamente. Y como precisamos de perdón, nosotros debemos también perdonar. Ahora, nosotros fallamos y Dios ofrece el perdón. ¿Usted ya recibió a Cristo como su Salvador? Bien hecho, Dios lo bendiga. Pero hay gente que no lo ha hecho. Dios les ofrece el perdón por medio de Jesucristo en la cruz. El Señor fue a la cruz para cargar nuestras culpas y para sufrir nuestra condena. En esas horas de agonía, el Señor padeció el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Ahora, si Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos, hermano, ¿con qué cara tú y yo podemos negarle a otros el perdón? ¿Con qué cara vamos a negarle tú y yo el perdón a otras personas? Porque todos tenemos quien nos ofenda. La pregunta es, ¿por qué no perdonamos a otros sus ofensas cuando Dios nos ha perdonado muchísimo más? Aquí está la clave. Creemos y nos gusta pensar que los demás son más pecadores. Y ese no puede ser un pensamiento cristiano. Pero a la carne nos gusta pensar que los demás son peores que nosotros. ¿Cómo debe de ser? Mire, el apóstol Pablo nos lo enseña claramente. Dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y luego agrega tajantemente, de los cuales dice el apóstol, yo soy el primero. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y dice que Él es el primero, es el máximo pecador. Oiga, era el apóstol Pablo. Fíjese bien quién era el apóstol Pablo, un excelente predicador, un sembrador de iglesias, una persona que vivía para llevar la palabra de Dios a otros. Y él hace esta declaración, de los cuales yo soy el primero. Usted y yo debemos de entender que como hasta de pensamiento pecamos, o sea, no hay día que no pequemos, porque podemos, aunque estemos adentro de la iglesia, pudo cruzar la órbita de nuestro pensamiento, de nuestra mente, un pensamiento incómodo, un pensamiento perverso, porque engañoso y perverso es el corazón. Y por cuanto somos carne, no estamos exentos, no podemos controlar nuestros pensamientos. Muchas veces no los podemos controlar por más que queramos. ¿Y qué pasa? Ya pecamos. Además, hasta de omisión. Oiga, conforme me hago más viejo se me olvidan las cosas, se me olvidan más cosas. Ya ven, ahorita se me está olvidando la clase, ya quería entrar a la predicación. Ya estamos como el boxeador, ya queremos que suene la campana. No, hermanos. Hasta de omisión pecamos. Así que no hay día en que no pequemos. La diferencia es que si usted ya es un hijo de Dios, eso lo va a compungir a usted y lo va a acercar más a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos perdone de nuestras ofensas. Y de esta manera debemos de entender que debemos de perdonar a otros. Entonces, el engaño de la carne, ¿cuál es? Hacernos creer que los demás pecan más que nosotros, cuando debe de ser nuestro pensamiento al revés. Nosotros con nuestros pecados hemos ofendido escandalosamente a Dios y precisamos de su perdón, por lo tanto, podemos perdonar a los demás. ¿Por qué no perdonamos a otros sus ofensas cuando Dios nos ha perdonado muchísimo más? Ahora, si Dios ya te perdonó, si tú ya te rendiste a los pies de Cristo y Dios ya te perdonó, entonces ya no tienes opción.
Ya no hay opción. Ya debes perdonar a los demás. No hay opción. Volvemos al mismo punto, de tal palo, tal astilla. Si eres un hijo de Dios y Dios nos perdonó, debemos de parecernos a nuestro Padre. ¿Y qué debemos hacer? Lo que Él hace: perdonar. Si Dios ya te perdonó, entonces no es una opción. Estamos obligados a perdonar. Y la palabra de Dios dice allí en Mateo 6:14, hablando de esto. En Mateo 6:14 la palabra de Dios dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar a los que nos ofenden también. Y usted y yo, como ya vimos, todos los días precisamos del perdón de Dios. Todos los días precisamos que Dios nos perdone. Vamos a entrar en materia ahora. Como primer punto, vamos a tener esto que debemos de perdonar. Pero déjeme decirle que no nos ganamos el perdón de Dios cuando perdonamos a otros. Bueno, espérame, no acabamos de leer esto. El perdón es una condición para recibirlo. El perdón ya está dado, el Señor ya fue a la cruz, ya derramó su sangre, el perdón ya está dado. Pero hay una condición, y esa condición para recibirlo sí es el perdón. Y la ilustración es la siguiente: una compañía de pan, si usted quiere la Bimbo, que es la más conocida, o vamos a decir Suandi, va a regalar pan y por alguna razón tuvo excedente y dice: vamos a regalar en este pueblo 3 barras de pan a cada persona porque tenemos excedente de pan y lo vamos a regalar. Entonces las personas se ponen muy contentas, pero le dicen: pero hay una condición, el pan está en la plaza del pueblo, ya está regalado, pero tienes que ir por él. Entonces, el pan ya está dado. ¿Cuál es la condición? Que no te lo van a llevar a tu casa. Tienes tú que salir de tu casa, ir a la plaza y te van a otorgar tus 3 barras de pan. Así es con el perdón ya está dado. ¿Cuál es la condición para recibirlo? Que a la vez tú perdones. Entonces, así es como debemos de entender esta situación. No nos ganamos el perdón ya está dado, pero hay una condición para recibirlo. Esa condición es que tú y yo también perdonemos. Es una condición para recibirlo. El perdón de Dios es un gran regalo, pero solo Él merece la gloria. No podemos tener nosotros gloria por ese evento. Es un gran regalo de Dios y Él merece la gloria por eso. Lo que nosotros hagamos va a ser una condición para recibirlo. Solo Él merece la gloria por perdonarnos. El hecho de perdonar a otros es simplemente la condición para recibir el perdón. Pero se puede dar el caso que alguien no quiera perdonar. Déjame decirte, hermano, que si alguien no quiere perdonar, sus oraciones quedarán truncadas porque no se ha cumplido el requisito. Ya quedamos en que todos necesitamos el perdón y lo necesitamos constantemente, todos los días, pero no queremos perdonar, entonces se rompe la comunicación. No puede ser esto. Ahora, vamos a trasladarlo a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Pregúntate, hermano, ¿tienes oraciones delante de Dios?
Así debe ser. Pero, si Dios no responde tus oraciones, cuidado. Si Dios no responde nuestras oraciones, debemos de examinar nuestro corazón. Tal vez en nuestro corazón estamos albergando algún rencor que no hemos podido dirimir. Tal vez allí en nuestro corazón se está escondiendo un conflicto que no nos hemos podido deshacer de él. Alguna situación que no hemos querido perdonar. Y eso está estorbando nuestras oraciones. Un par de detalles a aclarar. Tenemos Lucas 17, 3, 4. Vamos a la escritura. Lucas 17, 3, 4. La palabra de Dios dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Fíjese bien. ¿Qué nos dice este pasaje? Primero, el perdón no puede tener límite con un hermano en la fe, le aclaro. Por eso dice aquí, si tu hermano pecare contra ti. Con un hermano en la fe, el perdón no debe tener límite, porque dice, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 días volviere a ti diciendo me arrepiento, dice la palabra de Dios, perdónale. Entonces, con un hermano en la fe no debe haber límite, pero ojo, habla de un hermano en la fe arrepentido, porque tristemente hay personas que ofenden y ni les incomoda. Por eso aquí aclara, dice, y si se arrepintiere, perdónale, y si volviere 7 veces al día, volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿De qué está hablando? Del arrepentimiento. Si la persona se arrepiente de lo que hizo, no debemos negarle el perdón. No debe haber límite, en este caso, para el perdón. Y le aclaro esto porque estamos hablando de un hermano en la fe, porque con una persona en el mundo tal vez no haya esta confianza. Entonces, pasemos adelante al punto número 2. Como vimos en ese punto, en esa lectura dice, confrontar. Tenemos la responsabilidad de confrontar al que nos ofende. En ese pasaje que leímos en Lucas, leímos en la palabra de Dios que dice, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. ¿A qué se está refiriendo cuando dice repréndele? Se está refiriendo a que debemos de confrontar, tenemos la responsabilidad de confrontar al que nos ofende. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo. Tenemos también en Mateo 18, 15. Mateo 18, 15, dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿cómo? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque muchas veces el ser humano tiene una manera muy curiosa de pensar. Muchas veces quiere regañar, reprender al hermano enfrente de todos, con la mala intención de que todos se enteren. La palabra de Dios dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y repréndelo tú a él. Si eres cristiano,
debes ir y hablar con ese hermano. Pero muchos hacen exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? En lugar de confrontar, de tratar de arreglar las cosas, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se distancia, se aleja, se separa, le deja de hablar. Tristemente hacen completamente lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí está bien claro, debemos ir y hablar con ese hermano, pero muchos lo que hacen es distanciarse de quien los ofende. Y esto es lo que en realidad haría una persona del mundo, no es lo que usted y yo, hermano, que conocemos la palabra de Dios, debemos hacer. ¿Y por qué no lo debemos de hacer? Porque aquí está en su palabra, que debemos de confrontar a quien nos ofende. En la iglesia debe ser diferente. Usted y yo debemos de buscar la reconciliación. De no hacerlo así, usted y yo estaríamos en rebeldía. Y como pecado de hechicería es la rebeldía. Es terrible no acatar la voluntad de Dios. Debemos buscar la reconciliación. Aquí en este pasaje que leímos, Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El último punto es que hay situaciones que vamos a dejar, ahora sí, al Señor. Como vemos aquí, nos dice que hagamos, dice que vayamos y confrontemos. Primero, solos. Luego, que llevemos a uno o dos, para que haya testigos. Y si aún así no se puede, lo digamos a la iglesia. Déjeme decirle que hay algunos eventos en los cuales se van a agotar estas instancias y ya no se va a poder hacer nada. Se tiene que dejar en las manos de Dios. Oiga, hermano, ¿cuáles son esos eventos? Mire, yo le voy a poner aquí 2 eventos que escribí. El primer ejemplo es el de un esposo que abusa una y otra vez de su esposa. Aquí ya estamos hablando de un triste evento donde ya se le confrontó, porque dice que abusa una y otra y otra y otra y otra. Ahí ya no es posible, se agotaron ya las instancias. Y el otro ejemplo es el de un patrón que abusa una y otra vez de sus empleados. Y usted me puede decir, bueno, para eso hay instancias a las que podemos acudir, sí, pero muchas veces el abuso, y más de los patrones, es con una amenaza, porque de lo que están abusando es de la necesidad de las personas. Hay personas que no pueden durar el tiempo que un pleito o que un juicio lleva. No pueden durar sin trabajar. Y tristemente hay casos, y es muy común, esos abusos. Entonces, en estos casos se agotan las instancias y definitivamente ya se le debe de dejar al Señor. Se debe poner delante de Dios en oración y créame, Dios dará la respuesta. Pero ya agotamos nosotros lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos de buscar la reconciliación, pero hay algunos eventos en los que esto no es posible. Pero son los menos de las veces. La mayoría de las veces, poniendo de nuestra parte el interés de reconciliarnos, se va a lograr un montón. Por eso dice aquí, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, si la persona nunca se arrepiente de verdad, aunque sea cristiano,
no tenemos que perdonarlo siempre. Y este es un abuso muy común. Un matrimonio, como ya están en la iglesia, cualquiera de ellos puede abusar reiterativamente del otro diciéndole, me tienes que perdonar. Por eso hay condiciones. Dice que si tu hermano volviere arrepentido, precisa el arrepentimiento para que no se caiga en abusos. Se siguen los pasos que aquí están descritos, pero sin arrepentimiento hay casos muy serios en los que hay que alejarse de la persona. Sí, si un patrón está abusando continuamente, pues hay que dejar ese trabajo, hay que alejarse de él. Si un cónyuge no se arrepiente y abusa reiteradamente del otro, pues hay que buscar una solución, hay que buscar una manera de alejarse. No puede ser esto así. Resumiendo, no se debe abusar del concepto del perdón, porque muchos quieren abusar de este concepto. Muchos dicen, tú eres cristiano, me tienes que perdonar. Sí, pero hay requisitos. Precisa del arrepentimiento. Si la persona se arrepiente, entonces no le podemos negar el perdón. No se debe abusar de la gente y querer después que nos perdonen siempre. Esto no debe de ser así. Y debemos de estar atentos. Ante la gran mayoría de las ofensas, eso sí, Jesús nos llama a perdonar. Y cuando hablamos aquí de confrontar a las personas, debemos de confrontarlas con amor. Porque es muy fácil. Vamos a confrontarlo y llegamos, como decimos en el mundo, muy picudos, como si ya lo hubiéramos ganado. No. Debemos de confrontarla con amor porque nosotros también nos equivocamos y no estamos exentos un día de estar en la situación inversa. Debemos confrontar a las personas con amor y usted y yo, hermanos, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Conclusión, ya para terminar. Antes de morir, una famosa atea escribió, lo único que les envidio a los cristianos es su perdón. Y aclaró, dice, porque yo no tengo a nadie que me perdone. Porque por definición, una persona atea no cree que Dios existe. Por lo tanto, no tiene a quien pedirle perdón. No tiene quien la perdone. Y esa es una situación muy triste. Por eso declaraba esta persona, lo único que les envidio es su perdón. Qué maravilloso es conocer a un Dios que nos perdona. Mire, el ejemplo es bien claro. En la antigüedad, las personas por ignorancia se hacían sus propios dioses y se hacían dioses feroces y dioses que difícilmente los perdonarían, que tenían inclusive que sacrificarles personas. Por eso, qué maravilloso es conocer al único Dios verdadero y que es un Dios de amor y que a usted y a mí nos perdona. Qué maravilloso es conocer a Dios. Qué maravilloso es saber que por la fe en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo dice ese corito? Mis pecados son borrados ya. Qué hermoso tener la certeza, porque es una seguridad de que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Ahora, Dios nos llama precisamente a compartir ese gozo del perdón, de ese perdón que Dios nos ha otorgado. Ese gozo por haber sido perdonados nos debe de impulsar, hermano, a ti y a mí, a perdonar a los demás sus ofensas. Por eso, volvemos a la pregunta. ¿No estaremos guardando o escondiendo allá en lo más profundo de nuestro corazón algún rencor? Hermano, tú o yo no estaremos escondiendo
algún rencor, alguna contienda en nuestro corazón? Es importante que lo hagamos, que escudriñemos en nuestro corazón qué es lo que tenemos ahí. Porque si hay algún rencor guardado, es importante que tú y yo lo desechemos y le pidamos una vez más perdón a Dios para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, Padre, tú sabes todas las cosas, Padre, tú sabes que te amamos. Señor, gracias por tu bondad, por tu benignidad. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre, por ese perdón que nos has otorgado. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, por ese perdón, por ese gozo que nos das. Ayúdanos, Padre, a extender este gozo, esta alegría de haber sido perdonados por ti, para poder extenderla a los demás, que vengan al conocimiento y que ellos también puedan gozarse, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, un Dios que quiere que todos se arrepientan y vengan a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a... Por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo, su trono abandonó y su reino dejó, por salvar a un pecador como yo. Mi mente finita no puede entender que fui su razón para resucitar. Tan indigno yo soy, mas Él quiso morir por salvar a un pecador como yo. Por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo, su trono abandonó y su reino dejó, por salvar a un pecador como yo. Cambiaste mi vida y me diste a mí una razón para cantar. Es difícil creer que lo hiciste por mí. Aleluya, Jesús mi Señor. Por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo, su trono abandonó y su reino dejó, por salvar a un pecador como yo. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu benignidad. Gracias, Señor, porque nos permite estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que tú enternezcas nuestros corazones
para estar atentos al mensaje. Quita todo lo que puede estorbar. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta tarde vamos a tratar el tema de el afán. Y entre paréntesis lo vamos a traducir como la preocupación. La preocupación. El tema que vamos a tratar en esta ocasión tiene algunas aristas. Tiene algunas aristas porque el mensaje es que no nos debemos de preocupar. La palabra de Dios dice, no os afanéis. Pero como les decía hace un rato en la clase de la mañana, somos carne. Y todavía nuestra carne nos incita a hacer cosas que no debemos. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Sabemos que no nos debemos de preocupar, pero pareciera que es inherente a nuestra naturaleza. Por eso usted y yo, lo mejor que podemos hacer es siempre acudir a la palabra de Dios. Usted y yo lo que debemos hacer es aprender a depender por completo de Dios. Y alguien me puede decir, hermano, pero tal vez en su caso ya es muy fácil decirlo. Ciertamente una cosa es decir y otra cosa es hacer. Pero pues déjeme darle testimonio, yo no siempre fui así. Yo una vez fui un niño. Yo vivía en una colonia que le decían La Galeana o El Tinaco, allá en Ciudad Madero. Y es una colonia que está pegada al río. Y para traducírselo, es un lugar de necesidad. Si bien no de extrema necesidad, pero sí de necesidad. Y déjeme decirle que todos una vez fuimos niños y todos alguna vez tuvimos necesidad. La bendición es que nuestra mayor necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y si usted y yo estamos en la casa de Dios en esta mañana, es porque alguien ya nos habló de Cristo. Y esa es una gran bendición. Pero esta carne todavía quiere lo suyo. Y yo lo entiendo a usted. Esto se aprende. Venimos a aprender a depender por completo de nuestro Señor y Salvador, a poner todas nuestras cargas en Él, y eso lo tenemos que aprender, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Por eso es un tema que tiene unas aristas que nos pueden parecer difícil, pero mire, si yo fuera el que le hablara, entonces está usted en todo su derecho en decir que estoy mal, pero no me haga caso porque yo lo digo, hágame caso porque lo dice la palabra de Dios, y es lo que venimos a ver en esta tarde. Vamos a adentrar el tema con una ilustración. Cierto maestro entró un día a dar su clase y ya estaban preocupados todos los alumnos por diferentes razones, por exámenes o por faltas y el maestro le dice, miren, la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos ni siquiera llegan a suceder. Entonces un alumno socarrón le dice, ya ve, maestra, entonces sí funciona preocuparse. Pues no es así, no es causa-efecto. La preocupación no provoca que las cosas no sucedan. Por el contrario, déjeme decirle, hermano que me escucha, que la preocupación simple y llanamente es un ladrón. ¿Por qué? Porque nos roba tiempo, nos roba fuerza y nos roba la atención. No podemos concentrarnos cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados se nos van las fuerzas porque desfallecemos. Y lo peor, preocupándonos, lo único que hacemos es perder el tiempo. Ahora,
Si yo les digo, no se preocupen, pues qué sencillo es decir, hermano, no te preocupes. Pero qué difícil es no preocuparse. Por eso les decía, yo lo entiendo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Si usted ya se situó en la Biblia, en este pasaje en el que estamos viendo segmentos del Sermón del Monte. Déjeme decirle que podríamos pensar que el Sermón del Monte es una serie de consejos que nos da el Señor para vivir mejor o una manera de vivir. Podríamos pensar eso, pero déjeme decirle que el Sermón del Monte es más que consejos, es simplemente una manera radical en la que usted y yo debemos vivir. ¿Por qué radical? Porque rompe con todo lo que el mundo ha establecido. Cuando el Señor dio el Sermón del Monte, se sorprendieron muchos, porque no estaban acostumbrados a vivir así. No sabían que esa era la manera correcta de hacer las cosas. Por eso les digo, el Sermón del Monte es una manera radical de vivir. Es una manera de reconocer a Dios como dueño de nuestras vidas y que tú y yo, hermanos, nos comprometamos a vivir como Él quiere. En estos pasajes podemos ver cómo Dios quiere que vivamos. Y esto solo va a suceder si le entregamos nuestra vida por completo al Señor, si aprendemos a depender de Él y si somos llenos del Espíritu Santo. Si no cumplimos en esto, de rendirnos por completo al Señor y de ser llenos del Espíritu Santo, vamos a fracasar en querer llevar por nuestras fuerzas la vida de esta manera. Vamos a fracasar porque no es lo que nos gusta, porque no es lo que queremos. Y dígame si no, en cuanto viene un problema, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Preocuparnos. De hecho, todavía ni viene el problema, todavía ni nos dicen la noticia y ya estamos empezando a preocuparnos desde antes de. Si queremos servir a Dios, déjame decirte, hermano, que tú y yo debemos de votar la preocupación, debemos de votar el afán. Y en esta tarde vamos a ver 3 puntos para dejar, o razones para dejar el afán, para dejar las preocupaciones. El primer punto es porque hay cosas más importantes, porque hay cosas más importantes que preocuparnos. Hermano, tú y yo tenemos una vida que Dios nos ha llamado a vivir. Tenemos una vida que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Para qué? Para Él. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos ha dado una vida para vivirla para Él. Entonces, si Dios nos dio esta vida para que la vivamos para Él, ¿por qué la vamos a malgastar preocupándonos? Si creemos que Él está en control de todas las cosas, ¿por qué vamos a malgastar nuestra vida preocupados? Tenemos un cuerpo que ofrecerle al Señor, como dice su palabra, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Veíamos de la santidad. Debemos conservar nuestro cuerpo santo, porque Dios nos llama a ofrecérselo en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo es un instrumento de servicio que vamos a ofrecer en sacrificio al Dios del universo. Ese es el propósito, esa es la función de nuestro cuerpo. Por eso debemos de ser sumamente cuidadosos en cómo lo usamos, en cómo lo gastamos. ¿Por qué preocuparnos
en cómo lo vamos a vestir. Si es más importante el cuerpo, no vamos a ofrecer la ropa, vamos a ofrecer el cuerpo es más importante. ¿Por qué nos preocupamos por nuestro vestir cuando el cuerpo es más importante? Ilustración. La ilustración es la de un automóvil, pero un automóvil flamante. Ocurre que un señor tenía un carro y se desvivía en mantenerlo flamante. Estaba bien pintadito, bien lavado, bien encerado, todos los cromos brillaban en su lugar. Se había esmerado en dejarlo como espejo. ¿Cuál era el problema? El problema era a la hora de arrancarlo. A la hora de arrancarlo era una humazón y difícilmente el carro se movía. ¿Por qué? Porque el dueño del automóvil, lejos de ponerle atención al motor, le puso atención a la carrocería. Y ojo, perdió de vista que la función del automóvil es transportar. Y muchos automóviles, aunque se vean feitos por fuera, cumplen su función de transportarnos. Pero este hombre tenía un carro impecable, hermoso, mas sin embargo no cumplía su función. Así que debemos de entender que en el caso de nuestro cuerpo es más importante nuestro cuerpo que el vestido con que lo cubrimos. Es más importante porque lo vamos a ofrecer a Dios en sacrificio santo, agradable a Él. El carro estaba en las últimas porque su dueño había ignorado lo más importante. ¿Qué era lo más importante? El mantenimiento del motor. Así tú y yo, hermano, podemos cometer el error de descuidar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nuestra vida espiritual. Lejos que este cascarón que está afuera. Lo más importante es lo de adentro. Nuestra vida espiritual es más importante que lo material. ¿Por qué? Porque te puedes ir deslumbrante al infierno si descuidas tu vida espiritual. Eso es lo más importante. Nuestra vida espiritual. Hermano, tenemos una vida para vivir amando a Dios, sirviendo a los demás y compartiendo la palabra de Dios. Fíjese bien, tenemos una vida para vivir amando a Dios, sirviendo a los demás y compartiendo su palabra. ¿Para qué perder el tiempo preocupándonos? ¿Para qué? Para eso nos dio Dios la vida. Ese es el propósito. Tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado para trabajar y para amar a nuestro cónyuge. Dios nos lo dio. Y este cuerpo también sirve para alabar a Dios. Por lo tanto, no debemos preocuparnos. Tiene un propósito. Y por eso debemos entender en este punto que hay cosas más importantes. Ciertamente hay necesidades que tenemos, pero como vimos en el pasaje, ya Dios las conoce. Y vamos a ver en el segundo punto acerca de esto. Pero no sé si ya quedó claro. El primer punto por el que no nos debemos de preocupar es porque hay cosas más importantes. El segundo punto es porque tenemos un Padre que nos ama. Fíjese qué hermoso es el himno que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué hermoso. La palabra de Dios dice que ni aunque ninguna de las aves cae a tierra si no es su voluntad. Si Él aún cuida de esos pajaritos que están en el campo, ¿cuánto más no tiene atención el Señor de cada uno de nosotros? Por supuesto que Dios está en control de todas las cosas y por supuesto que Dios cuidará de nosotros, porque Él es un Padre amoroso. Ahora, hasta los pajaritos
buscan su alimento. Y así como ellos buscan su alimento, usted y yo debemos de trabajar. Debemos de trabajar. Jesús no nos enseña a usted y a mí a ser flojos. No nos enseña. Él mismo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso el Señor siempre nos puso el ejemplo. Es el mejor ejemplo. Siempre usted puede mirar a la Escritura y va a ver a nuestro Señor dando ejemplo. Él es el que puso el ejemplo de trabajar. Y si Él trabaja, usted y yo debemos de trabajar. Jesús no nos enseña a ser flojos. Igualmente, nos manda el Señor que miremos las flores del campo. Algunas solo duran un día. Hay flores que nada más florecen un día y se acabó. Pero ese día que florecen están más hermosas que cualquier vestido que un diseñador de renombre pudiera elaborar. La palabra de Dios dice que ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Ahí está la prueba. Si Dios viste a las flores con esos colores tan agradables, tan deslumbrantes, ¿usted cree que no podrá hacer lo mismo por cada uno de nosotros? Puede hacer más porque valemos nosotros más. Si Dios las vistió a ellas, ¿no? ¿Tú crees que nos va a dejar desnudos a ti y a mí? Yo creo que no. Por supuesto que no. Pero es la gente la que no quiere reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Y tristemente con eso lo único que hacen es reconocer que les gusta, parece que les gustara vivir en ansiedad. Porque ahí están tronándose los dedos. Y ahora, ¿cómo voy a pagar los zapatos que saqué? O la ropa que encargué. Ahí están tronándose los dedos. Porque no quieren reconocer, porque no conocen que Dios es un Padre amoroso y que cuida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un Padre celestial que ya sabe lo que necesitamos. En el hogar es tarea de los padres cuando tienen hijos pequeños ver sus necesidades y velar por ellas y suplirlas. ¿Usted cree que Dios, cuando es ejemplo de Padre amoroso, no sabrá lo que usted y yo necesitamos? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que nos aqueja, lo que nos hace falta? Sí lo sabe. Una de las características de Dios es que es omnisciente. Todo lo sabe. Es más, su palabra dice que aún antes de que pronunciemos la palabra, Él ya la sabe. Él ya la sabe. Antes de que le pidamos algo, Él ya la sabe. Pero debemos pedirle, porque al pedirle le estamos reconociendo que Él es el dueño de todo, de que Él está en control de todas las cosas. Y pidiéndole, le reconocemos como un Padre amoroso que nos puede suplir todas nuestras necesidades. Tenemos un Padre celestial que ya sabe todo lo que necesitamos. Por eso tú y yo, hermano, debemos abandonar las preocupaciones, los afanes, y debemos de vivir para lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que hemos estado hablando. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aclara, y todo lo demás vendrá por añadir. Dios te lo va a dar, pero Dios quiere que pongas tu atención primero en el reino de Dios y en su justicia. Es lo mejor que tú y yo, hermano, podemos hacer. Vivir para lo que realmente importa. La ilustración es la siguiente. En una familia hicieron un ejercicio para dejar de preocuparse. Tomaron una bolsa de papel grande
Y cuando algo les preocupaba, lo apuntaban en un papelito y lo echaban en la bolsa. Y ahí echaban los papelitos cada uno de sus preocupaciones. La cuestión era que cuando alguien se preocupaba, tenía que ir y buscar entre los papelitos el de su preocupación. ¿Para qué era este ejercicio? En realidad el ejercicio era para ver cuántas veces ibas a la bolsa de papel. Y lo más triste, como era una familia numerosa, de 6 o 8 miembros, había una cantidad de papeles y había que buscar el papelito. Y al estar buscando el papelito, caían en la cuenta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo esa persona? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque se estaba preocupando. Nosotros tenemos un Padre Celestial a quien debemos darle en oración todas esas preocupaciones. Que las debemos de dejar a Él. Debemos darle en oración nuestras necesidades y seguir con la vida que Él nos ha dado, con el propósito para el que Él nos ha mantenido hasta este momento. Y recordemos, cuando ya no tengamos propósito, ¿qué estamos haciendo en esta vida? Cabe la posibilidad de que si ya no tenemos propósito y somos hijos de Dios, pues Él nos llame a su presencia. Oye, hermano, ¿cómo dice eso? Bueno, esa es la explicación que yo veo, porque hay buenos hermanos y pastores que parten jóvenes a la presencia de Dios. Tal vez ya terminaron su encomienda. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero la pregunta es, hermano, si estamos vivos, es la prueba de que todavía tenemos un propósito por cumplir. Todavía tenemos trabajo que Dios quiere que realicemos. Por lo tanto, enfoquémonos en eso y dejémosle a Dios en oración nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Entonces, primero vimos que debemos dejar los afanes, las preocupaciones, porque hay cosas más importantes. Y luego, porque tenemos un Padre Celestial que nos ama. Ahora, como tercer punto, como dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El tercer punto es que no nos debemos de preocupar. ¿Sabe por qué? Porque no sirve de nada. De nada sirve que nos preocupamos. Aquí dice la palabra de Dios, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay cosas que es imposible que las cambiemos. Una de ellas, pone aquí el ejemplo, es nuestra estatura. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra estatura? No podemos. Por eso nos dice que preocuparnos, lejos de alargar nuestra vida, ¿qué cree? La acorta. Y se ha demostrado, se han hecho estudios, cuando usted está preocupado, cuando usted está en zozobra, ¿sabe quién la está llevando? El corazón. Y se desgasta más rápidamente. ¿Y qué cree? Lo está empujando usted a que falle. Así que usted y yo, preocupados, lo único que estamos haciendo es provocando un fallo. ¿Y qué va a pasar? Que nuestra vida, lejos de alargarse, se va a acortar, porque estamos malgastando un órgano tan importante como es el corazón en preocupaciones que de nada sirven. Entonces, si las preocupaciones acortan nuestra vida, ¿por qué nos preocupamos? Pero ¿sabe por qué mucha gente se preocupa? ¿Sabe lo triste de este asunto? Mucha gente se preocupa porque creen que ellos tienen el control de las cosas. Y esto es una barbaridad, esta es una gran equivocación. Usted y yo no tenemos control de las cosas. Es más, usted y yo no podemos controlar muchas veces ni lo que pensamos.
Y ahí está la prueba. Usted, por ejemplo, está en la casa de Dios y quiere mantener su mente clara, quiere atender a la palabra de Dios y no pasa de repente un mal pensamiento. Dígame si no. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo podemos controlar ni siquiera nuestros pensamientos. Claro, ya pasó el pensamiento y lo echamos para afuera, pero ya cruzó, ya pasó por nuestra mente, ya nos demostró que no tenemos control ni de esas cosas. Ese es el gran error, y por eso mucha gente, muchas personas fracasan, porque creen que están en control de todas las cosas. Pero si usted y yo entendemos que es Dios el que está en control de todas las cosas, vamos a progresar. Entonces vamos a poder salir adelante. Muchos se preocupan porque les gusta pensar que tienen el control, porque les gusta comandar su destino y porque se les dificulta dejar la vida por completo en las manos de Dios. Por eso les decía que usted y yo nos debemos de examinar a nosotros mismos, debemos de examinar nuestro corazón, debemos sincerarnos, hermano. Para que esto funcione, debemos de rendirnos por completo al Señor. Pero muchos no quieren hacer esto. Más los jóvenes se creen muy listos. Creen que fuera como llenar cuota. Dicen, bueno, voy a ir los domingos a la iglesia, voy a ir los miércoles a la iglesia, pero viernes y sábado, lunes y martes, voy a hacer lo que yo quiera en el mundo. Y eso es un error garrafal. Pero muchos creen que pueden hacer eso. Muchos creen que pueden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Muchos quieren, de veras, muchos entran a la iglesia, pero sin la intención de ser siervos fieles y mucho menos prudentes, porque eso es una gran imprudencia, entrar a la casa de Dios sin la intención de ser fiel. Esa es una gran imprudencia. Y nuestra cosecha viene. Muchas personas se les dificulta dejar su vida en las manos de Dios porque no quieren abandonar sus preciosos pecados, que a fin de cuentas es lo que están valorando. Tristemente hay personas que han oído el mensaje, que quieren ir a la casa de Dios, pero no quieren dejar sus pecados, sus vicios, sus gustos, sus costumbres. Y esa es una trampa mortal. Allá en Apocalipsis dice, ojalá fueras frío y ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es más aberrante tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo que tener los dos pies fuera de la iglesia. Es más aberrante y es más lastimoso, porque nos comparan a una vomitada. No podemos, es lo peor que usted puede ser tibio. Por eso debemos definirnos. El precio de tomar el control de tu vida es muy alto. Es lo peor, hermano, que podemos hacer. Debemos de dejarle el control de nuestra vida, ¿a quién? A Dios. Él se la merece. Él pagó el alto precio por nuestras vidas. Si a conocimiento de eso tú quieres llevar las riendas de tu vida, cuidado, no te puede ir bien. Porque si tú tomas el control de tu vida, vas a ser responsable de lo que hagas. Y no creo que puedas pagar la responsabilidad de lo que tú hagas si no sigues la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás tomando un peso que solo Dios puede cargar. Oiga, hermano, si tan solo hay cosas que nos creemos mucha pieza y hay cosas sencillitas que no las podemos soportar. Ejemplo, corríjame si no, cuando se le entierra una uña. ¿Cómo batallamos, verdad? Y tenemos que hacer tiempo, y separar todo y abocarnos porque si no vamos a sufrir todo el día. Y es un sufrimiento terrible. Algo tan sencillo como es una uña enterrada. Ahora imagínese usted un problema mayor.
No tenemos control. Es una falacia creer que podemos llevar las riendas de nuestra vida. No es cierto. Vamos a dar contra el abismo. Lo mejor que podemos hacer es dejarle el control de nuestra vida a Dios. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer, porque ese peso solo Dios lo puede llevar. Y la ilustración es la siguiente. Un gerente de una compañía, lógicamente tenía muchas preocupaciones del negocio. Tuvo una idea. Dijo, ok, yo trabajo de lunes a viernes. Está prohibido preocuparse fuera del miércoles. El miércoles es el día dedicado únicamente a preocuparme. El miércoles es el día que me voy a preocupar. Los demás días no me voy a preocupar de nada. Ok, pasó el primer miércoles todo preocupado. Llegó el jueves y ¿sabes? Brincaron las primeras preocupaciones y él las tomó y dijo, no, hoy es jueves, hasta el miércoles las voy a resolver. Llegó viernes, sábado, domingo, lunes, martes y el siguiente miércoles sacó todos los pendientes y dijo, ahora sí, hoy es día de preocupación. Casi todos ya habían desaparecido, no habían sucedido, no hubiera tenido razón preocuparse por ellos. Esa es la ilustración. Solo se preocupaba un día y cuando cayó en la cuenta vio que hubiera sido inútil haberse preocupado. Por eso Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque nosotros nos equivocamos. Cometemos el error de preocuparnos hasta de cosas que no van a acontecer. Ese es el error, que no tenemos la mirada puesta en lo que es realmente de importancia. Y esto le sucedió al apóstol Pedro. Y el Señor lo tuvo que reprender. Pero es que el apóstol Pedro estaba escuchando la voz del enemigo. Por eso le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, que son las importantes, pone la mirada en las cosas de los hombres. Ese es el error. Por eso se nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues las cosas que son esenciales, lo que necesitamos para trabajar, para vivir, para atendernos. Todas esas cosas que nos impulsan a preocuparnos, todas esas van a ser suplidas por añadidura, y estamos hablando de la comida, del vestido, etcétera. Jesús nos llama en poner nuestra atención en hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Nos lo dice en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos mucho que hacer. Tenemos que amar al Señor y a nuestro prójimo. Tenemos muchas cosas que hacer y Dios nos llama a que pongamos la atención en esto, en compartir las buenas nuevas de salvación. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Y si no podemos, por lo menos debemos ayudar a otros a que lo hagan. Hacer lo que a Dios le agrada también es ser los padres que Dios quiere que seamos. También es servir a los necesitados. Allá en la carta del apóstol Santiago dice que la religión pura y sin mácula es y los huérfanos en sus y mantenerse sin mancha. Ahí está. Tenemos cosas que hacer, la Biblia nos las marca, la Biblia nos lo dice, servir a los necesitados. En fin, para acabar pronto, en vivir la vida justa y recta que Dios desea de ¿quiénes? De sus hijos. Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos de vivir esa vida justa y santa que Él quiere que vivamos. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo mejor que usted y yo debemos de hacer. Eso es lo importante.
Cuando hacemos esto, usted y yo podemos confiar por completo y por entero en la provisión de nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo hagamos esto, podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios va a estar complacido y al pendiente de suplir todas nuestras necesidades. Y ya hemos visto en otras ocasiones, tristemente nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que necesitamos y si algo no nos lo da, ¿por qué cree? Porque nos va a hacer daño antes que ayudarnos. Pero desde que éramos niños nos equivocamos en eso. Hacemos un berrinche y una pataleta porque queremos una gran cantidad de dulces, no sabiendo que atiborrarnos de dulce lo que nos va a granjear es un dolor de panza y tal vez hasta una soltura de pronóstico reservado. Pero cuando uno es niño, su deseo que son los dulces. De adulto podemos cometer el mismo error. Pedimos y queremos algo, pero Dios sí sabe si es para nuestro bien o no. Y Dios sabe cuándo sí, cuándo no, o por qué no. Dios sabe todas las cosas. Dios sí sabe lo que realmente necesitamos. ¿Y qué cree? Dios nos lo da. Dios nos lo da. Y Dios, lo que es mejor, se goza supliendo las necesidades de sus hijos. De sus hijos que se sujetan a Él y que cumplen su voluntad. Que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Déjeme decirle que yo nunca me he quedado sin comer. Pero Dios me puede dejar sin comer un día. ¿Y sabe por qué? Porque me hace falta, porque estoy gordito. Créame, hermano, si algo viene a su vida y usted es un hijo de Dios, no puede ser malo. A veces lo que nosotros creemos que es malo, por el contrario, es para bien. Pero es difícil entenderlo. Le doy un punto. Es difícil entender que una enfermedad o hasta la misma muerte pueda ser algo bueno. ¿Pero qué cree? Así es. El apóstol Pablo declaró una vez que él quisiera ya estar con el Señor, en la presencia de Él, lo cual dice es muchísimo mejor que esta vida. Lo declaró el apóstol Pablo, pero luego aclaró, pero por causa de vosotros, sus hermanos, de sus hermanos los judíos, los que no conocían todavía al Señor también, dice, por causa de vosotros, quiero quedarme para compartir de la palabra de Dios. Fíjense bien, ven qué cosa. Él ya desearía estar en la presencia de Dios, gozando con el Señor. Pero él sabe, pero por amor a los que todavía no lo conocían, él precisaba quedarse. Entonces, usted y yo podríamos pensar, oye, alguna enfermedad o la muerte puede ser algo malo. Pero en las manos de Dios, primero, todo tiene un propósito. En las manos de Dios, todo tiene un propósito y no puede ser para mal. Dios ha sido fiel y nunca me he quedado sin comer y no soy el único y no soy especial. Conozco muchos hermanos que pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios de diferente manera. Y con esto no le estoy diciendo que no estamos exentos de sufrir. No estamos exentos. Pero tenemos un Padre Celestial que tiene un propósito hasta en lo que sufrimos. Y si sufrimos es porque algo nos quiere enseñar el Señor. Es porque también nosotros a veces tendemos a olvidarnos de Él. Y tal vez esa es la manera en la que Dios nos enseña a estar atentos a Él, a depender por completo de Él. Tal vez eso puede ser. Y démosle gracias a Dios, porque a lo mejor, si no tuviéramos los problemas que tenemos, no nos acordaríamos de Él. Y digo a lo mejor, yo no lo sé, pero esa podría ser la razón. Dios ha sido fiel. Y ese mismo Dios quiere suplir, hermano, tus necesidades y las mías. La cuestión es dejarlo, pedírselo, aprender tú y yo
aprendamos a depender de Él. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Ya para terminar, déjame preguntarte, hermano, ¿te preocupas constantemente? ¿Te afanas constantemente? La pregunta es, ¿tomarás hoy la decisión de dejar las preocupaciones? ¿Tomarás hoy la decisión de depender por completo de tu Padre Celestial? ¿Vivirás de ahora en adelante con el propósito que Dios tiene para ti? Si no es así, déjame orar por ti. Pero si es así, gloria a Dios, has escogido bien. Oremos, hermanos. Padre amado, Señor, tú sabes todas las cosas, Padre, tú sabes que te amamos. Señor, tú sabes que fallamos muchas veces, pero Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos enseñas lo que es correcto. Porque por medio de ella, Padre, tú nos enseñas a depender por completo de ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por lo bueno y aún por lo que nosotros creemos que es malo, porque viniendo de ti, Padre, todo tiene un propósito y todo es bueno para nosotros. Gracias, Padre, porque como Padre amoroso tú nos das todas estas cosas. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Padre, porque podemos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos servirte. Gracias, Señor, por este día, gracias por este culto, gracias por esta iglesia. Señor, bendice a los hermanos, guárdalos, sé con los que no pudieron venir. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder difundir tu palabra para que este lugar se llene y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, sé con cada uno de los hermanos de regreso a casa. Ayúdanos a nosotros a llegar a Ciudad Madero con bien. Guárdanos en la carretera, en el camino. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Señor los bendiga, hermanos.